Hace 100 años, un arquitecto alemán ideó probablemente el plan más descabellado de la historia. Quería literalmente desecar el océano. En lo que se refiere a megaproyectos de ingeniería, fue la propuesta más ambiciosa de la historia. Nada se le acerca, ni las pirámides de Giza, ni la presa Hoover, ni siquiera el canal de Panamá. ¿Pero por qué quería hacerlo? ¿Y podría haber funcionado su plan? Se llamaba Hermann Sorgel, y se le ocurrió uno de los planes más sorprendentes de la historia. Lo llamó Atlántropa. Este nombre era una combinación entre Atlántico y Europa, y pretendía recordar a la Atlántida, la mítica ciudad submarina. Bueno, y es difícil decir que suena más realista, el mito de la Atlántida o los planes para Atlántropa. En pocas palabras, Sorgel quería desecar el Mediterráneo. Al vaciar esa enorme masa de agua, podría liberar nuevas tierras para los asentamientos europeos y resolver el problema del Lebensraum sin que nadie tuviera que ir a la guerra. El Mediterráneo es casi 8 veces mayor que la Alemania moderna. Es mucho espacio sin utilizar. Sorgel imaginó vastas extensiones de tierra ganadas a las profundidades y transformadas en fértiles llanuras. Imaginó hermosas redes de pueblos y ciudades donde la gente pudiera vivir en paz sin preocuparse de quedarse sin espacio. Y lo que es mejor, con el Mediterráneo fuera del camino, sería más fácil viajar de Europa a África. Esto abriría aún más espacio vital, ya que la gente de Europa podría trasladarse a África y construir nuevas ciudades y hogares. La visión de Sorgel se inspiró en un acontecimiento geológico real. Una característica interesante del Mediterráneo es que el agua se evapora de la superficie del mar a un ritmo más rápido que el agua que llega a los ríos. La única razón por la que el nivel del mar no desciende con el tiempo es el Océano Atlántico, que desemboca en la región a través del Estrecho de Gibraltar, manteniendo el agua a un nivel constante. Pero hace unos 5 millones de años, el Estrecho de Gibraltar quedó cerrado por el desplazamiento de las placas tectónicas. El Mediterráneo quedó aislado y sin las aguas del Atlántico que fluían desde el oeste, empezó a encogerse lentamente. Al descender el nivel del agua cientos de metros, quedaron al descubierto gigantescas extensiones de tierra. Miles de años después, el Estrecho de Gibraltar volvió a abrirse y una inundación masiva de agua atlántica volvió a llenar la cuenca mediterránea. Pero durante un breve periodo, el Mediterráneo se redujo a un mar minúsculo, y la superficie total del continente europeo aumentó enormemente. Millones de años después, Sorgel quería encontrar la manera de recrear todo esto, pero sabía que no podía esperar a que las placas tectónicas volvieran a moverse. En su lugar tendría que recurrir a la ingeniería civil. Y así esto fue el demencial plan de Sorgel. La característica principal de la ambiciosa propuesta de Sorgel era construir una presa en el Estrecho de Gibraltar, sustituyendo el cierre tectónico de este tramo de agua por una versión hecha por el hombre. Construir esta presa no sería fácil. En su punto más profundo, el Estrecho de Gibraltar tenía 900 metros de profundidad, e incluso en algunas de las zonas menos profundas, todavía había 300 metros desde la parte superior del agua hasta el fondo. Por aquel entonces nunca se había construido una presa a 300 metros de altura, e incluso hoy en día solo un par de presas han superado esa marca. Ambas se encuentran en China, la de Jinping 1 y la de Nurek. La profundidad del agua era solo uno de los retos. Sorgel también tendría que enfrentarse a la gran anchura del estrecho. En su punto más estrecho, la masa de agua mide 13 kilómetros de un lado a otro. Y cuando se trata de construir presas, esa distancia es enorme. Para ponerlo en perspectiva, la presa de Jinping 1 y la de Nurek solo cruzan una distancia de 600 y 700 metros respectivamente. En otras palabras, la presa de Sorgel a través del Estrecho de Gibraltar no solo tendría que ser mucho más alta que las mayores presas de la historia, también tendría que ser 20 veces más larga de un extremo a otro de la presa. Atlántropa ya suena tremendamente ambicioso, pero esto era solo el principio. Después de represar el Atlántico, Sorgel también quería represar el Estrecho de los Dardanelos con la esperanza de separar el Mediterráneo del Mar Negro. Se trataba de un proyecto algo menos difícil que la presa del Estrecho de Gibraltar, pero aún así tendría más de 1 kilómetro de ancho. Sorgel quería que estas colosales presas aislaran el Mediterráneo para que el nivel del agua empezara a bajar. Pero aún había más en sus asombrosos planes. Después de aislar el Mediterráneo, quería construir otra presa entre Sicilia y Túnez para dividir el gigantesco mar en 2 mitades. Esta propuesta de presa era aún más ambiciosa que las otras. La distancia entre la costa de Sicilia y la de Túnez era más de 150 kilómetros.